justamente del TEMEC, del nuevo Tratado de Comercio que entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido firmado y que entra en vigor dentro de pocos días, el próximo 1 de julio. Esta mañana tengo el privilegio de platicar con Kenneth Smith. Kenneth Smith fue seleccionado, fue designado desde la anterior administración gubernamental como el principal negociador del Tratado de Libre Comercio cuando Donald Trump echó abajo el NAFTA, el anterior tratado, y tuvo que renegociarse un nuevo tratado. Y a Kenneth Smith, a quien usted está viendo en pantalla, bueno, le tocó esta etapa dificilísima de la nueva negociación en tiempos, sí, efectivamente, de polarización. Señor Smith, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo allá en la capital del país. Muy buenos días, Juan Carlos. Es un gran placer estar contigo el día de hoy. Muchas gracias. El próximo 1 de julio entra el tratado en un momento verdaderamente complejo para la situación mundial en medio de esta crisis que ha desatado el COVID en las economías de todo el planeta. El nuevo tratado, es decir, esta nueva etapa comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, nos podría ayudar a paliar el problema económico que tenemos. Hace un instante presentábamos información del Fondo Monetario Internacional que prevé que el decrecimiento de México será de 10,5% al término de este año. Sí ayudará en este momento, en estas condiciones, el nuevo tratado a apoyar que nuestra economía no se vea tan afectada. Mira, sin lugar a dudas es una buena noticia que el TEMEC va a entrar en vigor el próximo 1 de julio. Es probablemente la única noticia positiva desde el punto de vista económico que estamos recibiendo en América del Norte en estos momentos. Ya hablabas tú de la caída esperada del PIB de más de 10% en México, arriba de 7% en Estados Unidos, y es algo que se está viendo a nivel mundial. Entonces el TEMEC contribuye porque le brinda certeza jurídica a los inversionistas y exportadores de la región en un momento en que hay grandes tendencias proteccionistas a nivel mundial, inclusive al interior de Estados Unidos. La Organización Mundial del Comercio pronostica que el comercio mundial podría caer en más de 20% en este año a nivel mundial. Entonces, tener un ancla como el TEMEC en vigor que garantice la permanencia del libre comercio en nuestra región es algo muy importante. Además que por la situación que se está viviendo a nivel mundial, hay una tendencia de las empresas en buscar acercar las cadenas de proveeduría para no tener las interrupciones que se dieron en estos últimos meses debido a una pandemia como el COVID. Entonces, en el futuro esa va a ser una consideración importante. ¿Qué significa eso? Que hay empresas que pueden regresar a la región de Asia o de Europa del Este o Sudamérica para tratar de instalarse al interior de América del Norte. Y eso es lo que tiene que aprovechar México. Su posición dentro de América del Norte como un polo interesante de atracción de inversión y convencer a Estados Unidos que cuando hay inversión norteamericana, ya sea Canadá, Estados Unidos, en México, no es el famoso offshoring, es decir, no pierde Estados Unidos porque las empresas se van a otras regiones. El invertir en México es positivo para la región y permite que México forme parte de ese perímetro de producción norteamericano. Entonces, esas son algunas de las ventajas que brinda el TEMEC. Es algo muy positivo, pero sin lugar a dudas no vamos a empezar a ver resultados en términos de repunte del comercio internacional probablemente hacia finales de este año o principios del 2021. Justamente ese es el punto en el que me quería detener. ¿En qué momento podríamos empezar a apreciar las ventajas que hoy genera este nuevo tratado en la historia comercial entre los tres países? Mira, hay que tomar en cuenta que la apertura comercial, el TEMEC y también la red de tratados que tenemos con más de 46 países, 12 tratados de libre comercio, es una condición necesaria para recuperar el rumbo del crecimiento económico, pero no suficiente. Es decir, el TEMEC puede contribuir de una manera importante a retomar el rumbo del crecimiento en México, va a ser algo paulatino, como ya señalaba, pero también tiene que ser acompañado de políticas públicas domésticas que propicien un ambiente positivo para los negocios y para la atracción de la inversión. Es decir, van los dos elementos de la mano. La apertura comercial de México es benéfica, el TEMEC va a traer grandes beneficios en oportunidades comerciales y de inversión, pero tenemos que mantener un ambiente propicio a los negocios en México.
Y ciertas políticas públicas que se han tomado en fechas recientes, como la política de CENER, de restringir las inversiones en materia de energía renovable, las decisiones de consultas públicas que frenaron la inversión de una cervecera en Mexicali, con una consulta que no tiene fundamento legal. Ese tipo de decisiones son contraproducentes y van en contra del espíritu de una política de apertura económica. La buena noticia es que hay tiempo de resarcir esto y recuperar el camino para que México siga siendo un centro atractivo para la inversión, que se reduzca el riesgo país y que en ese sentido los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, sepan que México va a cumplir con sus compromisos internacionales. Y para eso también nos ayuda el TEMEC, porque establece reglas muy claras de cómo se protegen los derechos de los inversionistas, de los trabajadores, el medio ambiente y cómo se generan condiciones que sean positivas para el crecimiento en el mediano y largo plazo. Pero tiene que ir de la mano la apertura con las políticas domésticas en México. La historia de la relación de libre comercio entre los tres países tiene más de 2 décadas de vida. Hoy lo que tenemos es un nuevo tratado. ¿Qué ventajas le aporta a la economía de México este nuevo tratado que no le aportaba el anterior, que no le aportaba el NAFTA, el TLC? Mira, eso es muy importante porque tuvimos 25 años de libre comercio exitoso, donde el objetivo principal del Telecan era eliminar las barreras, llamémosle tradicionales al libre comercio, es decir, los aranceles y los obstáculos técnicos al comercio. Es decir, tú puedes tener 0 aranceles entre 2 países, pero puede haber barreras regulatorias que te impiden entrar. Entonces, el Telecan se concentró en eso de manera muy exitosa. Tenemos un tratado que ahora vale más de $600 mil millones, pero necesitaba actualizarse. ¿Y a qué me refiero? En el TEMEC se introducen 12 capítulos nuevos de modernización que introducen disciplinas que básicamente no existían cuando el Telecan se negoció originalmente y que hoy en día son fundamentales para el funcionamiento de la economía global. Me refiero, por ejemplo, al comercio digital, una tendencia global que es muy importante que en México y en la región se establezcan reglas claras de cómo se va a conducir el comercio digital, porque la economía digital es la economía del futuro y de alguna manera permite insertar al comercio internacional a cientos de miles de pequeños emprendedores mexicanos que no necesitan tener presencia física en otros mercados del mundo, sino que a través de un servidor de Internet pueden contactar a millones de consumidores. Ese es un ejemplo. Se hacen también cambios importantes en materia de proteger los derechos de los trabajadores y la conservación del medio ambiente, incorporando esos capítulos como partes centrales del tratado, no como estaban antes como acuerdos paralelos, sino como capítulos independientes sujetos a los mecanismos de solución de disputas, y se abre la posibilidad de tener un intercambio mucho más fluido en la frontera, con capítulos importantes en materia de cruce fronterizo y facilitación comercial. De hecho, el TEMEC trae elementos que facilitan el cruce fronterizo y que van más allá del acuerdo de facilitación comercial que negociaron todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la facilitación del comercio y la inserción de nuevas disciplinas que promueven una competencia abierta en la región nos va a permitir competir mejor con otras regiones del mundo. Yo creo que eso es algo que aporta el TEMEC, que no tenía el Telecan, y es algo muy importante en este momento de crisis económica que estamos viviendo. Estoy conversando esta mañana con Kenneth Smith, que es el principal negociador de nuestro país para lograr el nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado anterior, el tratado que teníamos, probablemente no hubiese sido ni revisado ni modernizado si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no pega de gritos en su momento porque consideraba en desventaja la posición de los Estados Unidos, que no estoy tan seguro si en realidad era tal desventaja como él la manejaba, o más bien era parte de su tema propagandístico en función de defender a Estados Unidos y al estadounidense en la más amplia extensión de la palabra. Pero bueno, finalmente por eso es que se echa abajo el anterior tratado y se negocia este nuevo tratado comercial. No terminó por ser un tratado a la medida de Estados Unidos, a la medida de la visión de Donald Trump, señor Smith.
Mira, yo diría que no. Hay que recordar que México, Canadá y Estados Unidos, bajo la administración Obama, ya estaba involucrada en un proceso de modernización del Telecan a través de la negociación del Acuerdo Transpacífico, del TPP, donde desde 2013 estábamos involucrados los tres países en esa negociación. Se concluyó la negociación del Acuerdo Transpacífico, que abrió 6 mercados nuevos para Asia, para México, pero también fue útil para modernizar el Telecan. Ahora, ¿qué sucedió? Trump llegó al poder, como sabes, el primer acto de gobierno que tomó fue salirse del TPP y declarar que el Telecan era el peor tratado que existía. Ahora, si vemos cómo estábamos al principio de la negociación, donde Estados Unidos amenazaba con salirse y estábamos tratando de salvar el Telecan, y vemos dónde llegamos, los avances fueron inmensos. Es decir, México logró insertar estos 12 capítulos de modernización que ya mencioné y evitar lo que buscaba Estados Unidos, que era establecer comercio administrado en los sectores exportadores más exitosos de México. Es decir, ponerle restricciones al sector automotriz, al sector textil, al sector agropecuario y mecanismos que, dependiendo del nivel de déficit comercial que tuviera Estados Unidos con México, se pudieran establecer barreras comerciales. Todo eso a lo largo de una negociación intensa de casi 18 meses, logramos quitarlo de la mesa, darle la vuelta al argumento y hacer que Estados Unidos entendiera las ventajas de mantener un régimen de libre comercio total como tenemos en América del Norte. Fue una labor difícil, sí hubo que dar concesiones, porque en toda negociación tienes que dar concesiones a cambio de cuestiones que son prioritarias para tu país. Por ejemplo, en el sector automotriz hicimos más estrictas las reglas de origen, porque esa era una verdadera obsesión de Estados Unidos, pero logramos obtener, por ejemplo, la posibilidad de que haya mayor contenido mexicano de autopartes en los vehículos de Estados Unidos, de Canadá y de México. Eso es algo positivo en la negociación. Logramos evitar que Estados Unidos nos pueda imponer restricciones por seguridad nacional en el sector automotriz o que arbitrariamente nos suba los aranceles. Te doy el ejemplo del sector automotriz porque es un ejemplo de gran éxito en la región y donde Estados Unidos buscaba limitar el comercio de México hacia Estados Unidos y no lo lograron. Entonces, al final de cuentas, es un acuerdo que es ganar-ganar para todos los participantes, porque al final de cuentas mantiene libre comercio, preserva los mecanismos de solución de disputas, que es muy importante para México cuando estás constantemente negociando con la economía más poderosa del mundo, y en ese sentido poder ampliar las posibilidades de comercio y de inversión. Yo creo que donde estábamos al principio de la negociación, de Estados Unidos amenazaba con salirse y al final de cuentas donde quedamos, tenemos beneficios muy importantes para México, ciertas concesiones en sectores claves, pero que México logró compensar de una manera importante y abre el camino para los nuevos capítulos y las nuevas áreas de la economía en materia de tecnologías de la información, comercio digital, buenas prácticas regulatorias y los nuevos sectores de punta en el futuro, como vimos durante la pandemia, que es equipo médico, desde equipo básico hasta equipo avanzado y de alta tecnología. México puede ahora, gracias al TEMEC, si toma las decisiones correctas a nivel de políticas domésticas, atraer empresas de manufactura avanzada en los sectores de punta en México. Y eso va a ser algo muy importante que no teníamos antes con Telecan y ahora se abre la posibilidad de que sí lo tengamos hacia el futuro. Este mundo global nos ata, nos amarra en muchas cosas, en muchas estrategias comerciales, en muchas estrategias económicas, pero en un momento de tanta incertidumbre como este que vivimos en medio de la condición de pandemia, ¿qué tanto amarra a la economía de nuestro país, a la producción de nuestro país, a marchar al ritmo de la de Estados Unidos? Si Estados Unidos tuviese que determinar nuevamente un tema de confinamiento y parar su producción, nos para a nosotros, cuando pudiésemos estar preparados para seguir adelante, o viceversa, en este momento que Estados Unidos está empezando a echar a andar motores, nos empuja a nosotros a echar a andar los nuestros. El tratado nos ata de esta manera en este momento. Mira, eso que mencionas es muy relevante porque lo que vivimos durante el COVID, yo creo que una de las lecciones de la pandemia, y siendo completamente francos, es que yo creo que no hubo una coordinación correcta entre los tres países norteamericanos sobre cómo enfrentar la pandemia de manera conjunta. Es decir, por un lado tenemos un alto grado de integración económica, ya lo mencionabas, en términos de las cadenas de proveeduría, lo que sucede en México en producción de
aeroespacial, automotriz, equipo médico, electrodomésticos, afecta a la producción de Estados Unidos y viceversa, y también con Canadá. Y lo que sucedió es que al inicio de la pandemia no hubo una coordinación respecto a la definición de qué industrias son consideradas estratégicas, cuáles tenían que cerrar, cuáles tenían que continuar, y esto generó disrupción en las cadenas de producción de América del Norte. Yo creo que la ventaja del TEMEC y de la integración económica es que formamos un bloque entre los tres países más potente desde el punto de vista de competitividad, y donde de aquí para adelante sí tenemos que coordinar aspectos que van más allá de únicamente la parte comercial. Es parte de la evolución natural del entorno norteamericano. Estamos creando ya un mercado que, si bien no es un mercado común como la Unión Europea, no tenemos la misma política arancelaria hacia el resto de los países del mundo, cada vez hay una mayor convergencia económica y convergencia regulatoria. Y en ese sentido, yo creo que va a ser muy importante hacia adelante tomar en consideración que ante cualquier crisis mundial tiene que haber una coordinación en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, y poco a poco acercarnos a un esquema donde nuestra economía esté cada vez más integrada con las de Estados Unidos y Canadá. No nos ata de manos, yo creo que nos fortalece la competitividad, y asimismo en todos los tratados nosotros cuidamos de que podamos tener la libertad de producir para el mercado norteamericano, pero también para el mercado asiático, para el mercado europeo, etcétera. Es decir, tenemos flexibilidad regulatoria, por ejemplo, nuevamente en el sector automotriz, para producir vehículos que cumplan con los estándares norteamericanos, pero también con los estándares europeos, asiáticos y sudamericanos, y eso nos da la posibilidad de que México sea una verdadera plataforma de producción y exportación para el resto del mundo. Entonces, más que atarnos, yo creo que nos da mayores oportunidades, pero sí, en efecto, como bien lo mencionas, ante pandemias se requiere una mayor coordinación entre los tres países. Mi última pregunta, y parto del tema del que comenzamos. Tenemos esta situación de la pandemia, tenemos esta situación en torno a nuestra economía, pero tenemos también un tratado que está a punto de entrar en vigencia. ¿Cómo se siente usted? ¿Optimista? ¿Se puede ser optimista? Mira, necesariamente, yo creo que es muy importante ser optimista, sobre todo en la parte económica y la relación con nuestros principales socios comerciales. México está listo para cumplir con el tratado, quedan todavía algunas cosas pendientes por resolver, hay un paquete legislativo en el Congreso de la Unión en México que tiene que aprobarse. La idea es que se apruebe antes del 1 de julio para poder cumplir al pie de la letra con todos los elementos plasmados en el TEMEC. También se está trabajando en otros detalles sobre cómo van a operar los paneles de solución arbitral. Todos estos detalles técnicos que se van a resolver pronto ayudan a que México esté listo para cumplir con el tratado. Es un tratado muy amplio, cubre todos los sectores de la economía y sí le va a brindar oportunidades muy interesantes de desarrollo a nuestro país. Hay que tomar en cuenta, como yo ya dije, que de la mano con la apertura comercial necesitamos implementar políticas públicas en México que sean transparentes y que generen un ambiente propicio para los negocios. Lo hemos podido hacer en los últimos 25 años y ese es el camino hacia la economía del futuro. No podemos regresar a un pasado donde le apostamos, por ejemplo, a la producción eléctrica a través de centrales que utilizan combustóleo en lugar de energías renovables. Lo que tenemos que hacer es apostarle a los sectores del futuro y aprovechar las oportunidades que nos brinda el TEMEC para dar ese salto cuantitativo y incorporar procesos de producción más avanzados en nuestro país. En ese sentido, soy optimista de que el TEMEC va a brindar grandes oportunidades. Dependerá de nosotros como país, tanto gobierno como sector privado, poder aprovecharlas al máximo. Dependerá de nosotros estar a la altura de las circunstancias. Me quedo con eso. Le aprecio mucho la charla. Insisto, ha sido un privilegio. Kenneth Smith, principal negociador de nuestro país para la concreción del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde Puebla le mando un abrazo y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estoy a tus órdenes. Gracias. Buen día.